Un saludo para todos los estudiantes del tercer año de teología. Comenzaremos nuestro curso del estudio bíblico de los libros sapienciales y un poco de poética hebrea. Comenzar diciendo que la literatura sapiencial prácticamente es la última literatura del Antiguo Testamento. Estamos del siglo III, II antes de Cristo. Prácticamente el Pentateuco está elaborado, la historia deuteronomista también está elaborada, y la influencia del pensamiento helénico es que produce este tipo de corriente de pensamiento también dentro del ámbito judío, que se convierte en la literatura sapiencial. Nosotros el curso lo vamos a dividir prácticamente en dos partes. Esta primera sección de la literatura sapiencial vamos a ver el punto de vista de algunos estudiosos modernos y luego nos vamos a introducir en el lenguaje sapiencial del Antiguo Testamento y las figuras que representan el pensamiento sapiencial, entre ellas Salomón. Y luego el último periodo lo dedicaremos al estudio de la poética hebrea. Obviamente para estudiar la poética hebrea hay que hacerlo en hebreo, así es que les invito a que desempolven sus conocimientos de hebreo, especialmente la lectura, porque para poder encontrar el material sonoro en los textos bíblicos hay que ir necesariamente a los textos originales. Vamos a comenzar diciendo que el concepto de sabiduría en el Antiguo Testamento es un concepto bastante complejo, porque está relacionado de manera directa con la cultura de los países del entorno bíblico. Y aquí me refiero a toda la antigua Mesopotamia y a Egipto. Toda la antigua Mesopotamia y Egipto. La antigua Mesopotamia, donde se desarrollaron las grandes culturas antiguas. Primero la cultura sumeria, que para muchos antropólogos es la primera civilización humana sobre la faz de la tierra. La cultura sumeria. De la cultura sumeria se desarrolla Asiria, se desarrolla Babilonia, más al norte la Anatolia, y al sur de la Anatolia Siria, y al sur de Siria Palestina, y luego más al sur Egipto. Entonces prácticamente Egipto, Siria, la Anatolia, Asiria y Babilonia van a ejercer una gran influencia en el mundo sapiencial del Antiguo Testamento. Y luego en el ámbito poético la cultura del norte, de aquella pequeña población cerca de Siria, Ugarit, también va a ejercer una gran influencia en la poética hebrea. Prácticamente de estas culturas que están en torno al mundo bíblico, nosotros descubrimos aspectos individuales que han sido influencia en el pensamiento hebreo, aspectos de carácter social, aspectos de carácter antropológico y aspectos de carácter teológico. En el estudio, obviamente, tenemos que aislar cada uno de estos aspectos buscando una relación de contigüidad ideológica y luego también de una interdependencia histórica. Contigüidad ideológica tiene que ver prácticamente con todo el pensamiento dominante en las culturas antiguas del Medio Oriente, del Lejano Oriente, mejor dicho, en las culturas antiguas del Lejano Oriente y el pensamiento dominante en Israel. Hay una ideología de fondo, y esa ideología de fondo genera la teología. Hace opciones, por ejemplo, la historia deuteronomista hace opción por la descendencia davídica y la dinastía davídica. Es una opción bien definida, un poco tal vez manipulada por David y la corte, pero es prácticamente lo que nos han heredado. Eso solamente por decir un ejemplo. De todas maneras, aunque haya una contigüidad ideológica, en el fondo de esa contigüidad siempre está el aspecto de la revelación, la opción de Dios. Ahora, definir el fenómeno sapiencial en Israel, tal como se desarrolló en el antiguo Israel, es prácticamente pretender algo escurridizo, algo elusivo, exactamente como es el mismo fenómeno sapiencial de Israel.
Es tan elusivo, imagínense ustedes, que a lo largo de los siglos los mismos estudiosos no se ponen de acuerdo sobre el concepto de la literatura sapiencial, que son los libros propios que contienen material sapiencial exclusivamente. Vean ustedes, la primera lista de libros sapienciales la tenemos acá. La primera lista comprendía el libro de los Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría, Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Ruth y Tobías. Ustedes pueden observar que en esa primera lista sí tenemos libros sapienciales, pero también hay libros de carácter poético, como también hay libros de carácter histórico, como el caso de Ruth, ¿verdad? Que es una pequeña historia, una pequeña novela ambientada en el tiempo de los jueces. Luego, por este motivo, esta lista se depura y se suprimen los salmos, porque los salmos obviamente pertenecen a otro género, igual que el Cantar de los Cantares y el libro de las Lamentaciones. Después se borra Ruth y se borra Tobías, y luego en una penúltima lista se prescinde del Cantar de los Cantares, porque es poético. Incluso no es catalogado como tal el libro de Job. Por supuesto, se ofrecen variantes. Al final, la lista de los libros sapienciales queda de la siguiente manera: Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico, Job y Sabiduría. 5 libros. ¿A qué se debe este desacuerdo? 2 motivos. Primero, el aspecto significativo del concepto de sabiduría todavía entre los autores no ha sido precisado. No se ponen de acuerdo sobre a qué se le llamará sabiduría en la literatura bíblica. Y es que no se puede hablar, digamos, de una literatura propiamente sapiencial, porque hay otros estratos de libros en el Antiguo Testamento que tienen elementos sapiencial. Por ejemplo, la historia deuteronomista no es un material sapiencial, pero contiene material sapiencial. Los libros proféticos no son material sapiencial, pero contienen elementos sapiencial. Porque tanto en la historia deuteronomista como en los libros proféticos aparecen algunos tipos humanos, antropología, ciertas actitudes sociales y también aspectos teológicos que son comunes a los libros aceptados oficialmente como sapienciales. Se deduce entonces la necesidad de abordar con objetividad el contenido significativo de la terminología relativa a la sabiduría. Para esto, ¿verdad?, es necesario poner en tela de juicio la legitimidad del uso del concepto literatura sapiencial para designar lo que realmente constituye una tradición. Y aquí ya estamos delante de un problema. Cuando estamos frente al fenómeno sapiencial bíblico, ¿de qué estamos hablando? ¿De literatura sapiencial o estamos hablando de una tradición sapiencial? Si nosotros reducimos el material sapiencial solamente a 5 libros, entonces esa es literatura sapiencial. Pero si nosotros afirmamos que existe material sapiencial incluso en otro bloque de libros que no pertenecen a estos 5 sapienciales, ahí ya no hablamos de literatura sapiencial, sino que estamos hablando de una tradición sapiencial. Les voy a pedir, por favor, que bajen el libro de Von Rad que se llama Teología del Antiguo Testamento. Y de la página 508 en adelante, lean el conocimiento empírico de lo creado, especialmente sabiduría en Israel. Este libro lo pueden encontrar en PDF, si no, en mi blog también lo pueden encontrar. Mi blog, la dirección es padreandres.himdo.com. Ahí se van al link que dice cursos académicos y ahí se van luego a libros sapienciales y pueden bajar este material de Von Rad. Está disponible, también lo pueden encontrar en Google, Teología del Antiguo Testamento. Me interesa que lean el enfoque de Von Rad, porque este es el primer enfoque que nosotros vamos a afrontar. Es un enfoque muy asequible al entendimiento. Se puede perfectamente comprender este enfoque, al menos nos da luces para descubrir, según el enfoque del autor, dónde está la fuente de la sabiduría en Israel. Porque, según el enfoque de Von Rad, la sabiduría en Israel postula un conocimiento empírico del orden de lo creado. Esto implica 2 elementos. Primero, experiencia. El hombre aprende a través de la experiencia.
La experiencia lleva al hombre a entender que el mundo funciona de manera ordenada. Y por lo tanto, el saber acoplarse, adaptarse, inserirse en ese orden es sabiduría. Si el hombre es capaz de adaptarse al orden de lo creado, el hombre vive. Si el hombre no es capaz de adaptarse al orden de lo creado, el hombre se autodestruye. En pocas palabras, es el enfoque de Von Rad. Y luego Von Rad lleva este orden natural de lo creado al entramado social. Así como la naturaleza tiene un orden y ese orden facilita el funcionamiento de las cosas, así también el hombre dentro de la sociedad debe aprender a adaptarse a un orden para que las cosas funcionen. El que se adapta es el sabio. De hecho, el éxito del hombre dependerá de esta disposición y de una habilidad para descubrir este orden y luego vivir en armonía con él. Esto significa que, según el enfoque de Von Rad, en la sabiduría de Israel, el sabio es aquel que vive en una interacción entre una conducta social correcta y el orden inscrito en la creación. Aunque el hombre no sea capaz de objetivar mediante la abstracción este orden, es capaz de intuirlo y, una vez intuido, adaptarse. En este proceso de adaptación, el hombre va descubriendo que el bien y el mal son fuerzas activas que el hombre puede experimentar sin mayor dificultad. El mal lo lleva al caos, el bien lo lleva al orden, por lo tanto el bien se convierte en medio de sabiduría. El mejor modo de asegurar la felicidad y el éxito en la vida, según este enfoque, consiste en neutralizar las fuerzas del mal y liberar las fuerzas del bien. La experiencia, ante esta confrontación entre bien y mal, la experiencia es el medio más idóneo para llevar a cabo esta empresa. Y esa experiencia que tienen los antepasados la van transmitiendo a las nuevas generaciones. Es interesante, según el estudio de Von Rad, que la experiencia de los antepasados ha quedado plasmada en la literatura epigramática. Es decir, las pequeñas notas, podemos llamarlos así, los bloques de notas que los antepasados dejaron inscritos en lugares claves, inscritos en piedra, inscritos en los dinteles de las puertas, inscritos en las entradas de las ciudades, en donde está una pincelada de sabiduría adquirida a través de la experiencia de los que ya vivieron. En la literatura epigramática encontramos recopilación de costumbres sociales, encontramos normas de convivencia y también instrucciones. Por lo tanto, vean, ya la literatura epigramática se convierte en prácticamente la primera literatura sapiencial antigua, antropológicamente hablando. Así, la felicidad mediante el control de su propia vida, el hombre la alcanza. O también la autodestrucción si no es capaz de adaptarse. Para poder adaptarse, tiene la experiencia vivida de los antepasados, plasmada en la literatura epigramática, y su propia experiencia personal. Ahora, esto nos lleva, según Von Rad, nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el origen del orden del mundo? ¿Quién o qué es responsable de la perpetuación y su estabilidad? Von Rad no pone el origen del orden en Dios, ¿verdad? Como una personificación de Dios, sino que más bien hace referencia al sentido inscrito por Dios en la creación, un sentido prácticamente del misterio en lo creado. Ahí coloca Von Rad prácticamente el origen de este orden. Entonces, este enfoque nos lleva a entender dos conceptos de sabiduría. Una sabiduría que viene de la experiencia y otra sabiduría que está vinculada al misterio. Ambas son distintas, pero tanto la experiencia como el misterio están íntimamente asociados en dos sentidos. En el sentido que lo experimental surge de la propia vida del hombre, se pone en movimiento mediante la reflexión y luego se va realizando en la adecuación al orden percibido. Y la sabiduría vinculada al misterio hace referencia al misterio primordial de la creación que tiene su origen en el Creador. Este es el enfoque de Von Rad.
Entonces, tenemos dos cosas, experiencia y tenemos por otro lado orden. Orden. El hombre con su experiencia va aprendiendo a adaptarse a un proceso natural de la creación, de lo creado. Y en la medida que el hombre se adapta, es sabio. En este proceso de adaptación, el hombre va teniendo experiencia y va conociendo el misterio. Conociendo el misterio llega prácticamente al origen de la creación, que es el mismo Dios. Ustedes, cuando lean el material que les he indicado de la teología del Nuevo Testamento en el primer volumen, van a encontrar estas ideas todavía más desarrolladas. Me interesa que lo lean y lo agreguen a este material que yo les estoy exponiendo en este momento. Pasamos a un segundo autor, Whitebrae. Les voy a pedir a todos que hagan una investigación quién es Whitebrae. Es un estudioso bastante moderno, bastante actual, y tiene un enfoque completamente distinto al enfoque de Von Rad con respecto a la sede de la sabiduría en el pueblo de Israel. Mientras Von Rad coloca la sede de la sabiduría en la experiencia y la capacidad de adaptación a un orden de lo creado, Whitebrae sostiene que la fuente de la sabiduría en Israel está más ante todo en una actitud ante la vida. Se aparta decididamente de Von Rad en cuanto a la sede social de la sabiduría y él prefiere hablar de una tradición intelectual y no tanto de una tradición sapiencial. ¿En qué sentido? En el sentido de que para Whitebrae la sabiduría del Antiguo Testamento se trata de un conjunto de ideas ya deliberadas, pensadas, reflexionadas, que reflejan una actitud ante la vida. Aquí estamos hablando de un grupo dominante que prácticamente condiciona la ideología que prevalecerá en el pueblo de Israel. En cada generación, dice Whitebrae, existen personas que reflexionan sobre las eternas preguntas de la vida y que hacen a los demás partícipes de sus reflexiones. Esta es clase intelectual dominante. Por eso Whitebrae prefiere hablar de una tradición intelectual. Desde este punto de vista podemos decir que en Israel existió una tradición intelectual junto con otras tradiciones que forman tanto el pueblo israelita como también la literatura del Antiguo Testamento. Entre ellas, la tradición histórica, las tradiciones cúlticas, las tradiciones legales y las tradiciones proféticas. Entre estas tradiciones también la tradición intelectual, repito, que es la clase social dominante intelectual que va condicionando el modo de pensar y el modo de decidir en el pueblo de Israel. Ahora, a pesar de proponer Whitebrae la existencia de una clase dominante, tampoco él rechaza que en Israel exista una sabiduría de dominio público. La diferencia es que la sabiduría de dominio público sí existe, ¿verdad? La sabiduría popular, pero dice Whitebrae, esta sabiduría popular en ningún momento se convierte en propiedad pública, porque siempre fue propiedad pública. En cambio, la ideología dominante es así, no es propiedad pública, es generada por una clase social que puede estar en torno a la corte o en el templo o en las escuelas rabínicas, en las sinagogas, ¿verdad? Y de ahí llegar al pueblo, de ahí llegar a la base. Por eso, tanto la tradición intelectual como la sabiduría pública no comparten criterios sobre dos aspectos. Primero, la función desempeñada por esta reflexión articulada en la formación de la tradición israelita. La tradición israelita no está acuñada, no está presentada, propuesta por la sabiduría popular, sino que la tradición israelita está propuesta por la tradición intelectual, los pensantes. Ellos son los que definen, determinan el tipo de pensamiento que dominará en las distintas etapas de la historia de Israel. Y segundo criterio que no comparten es la existencia de una clase profesional de sabios que son los responsables de conservar y desarrollar la tradición intelectual. ¿Verdad? La sabiduría popular no tiene una clase dominante profesional. La sabiduría popular llega, se
se propaga y luego se olvida. En cambio, la tradición intelectual no. Hay una clase que está continuamente insiste, hasta que las ideas se convierten prácticamente en parte de la vida. Si la tradición bíblica confiere el título de sabios, en hebreo hakamim, a diferentes representantes de la administración del Estado, por ejemplo, llama hakamim a los consejeros, llama hakamim a los asesores públicos, entonces, ¿cómo puede entender su puesto en la tradición intelectual si no puede hablarse de una clase profesional? ¿O qué decir además de los posibles educadores y pedagogos, o de los autores de los llamados libros sapienciales? ¿Verdad? Entonces ahí está la clase dominante, la clase intelectual. Nosotros en el país más o menos esto lo hemos entendido a partir de la ideología de los partidos dominantes. Cuando tuvimos gobiernos de derecha, la educación llevaba un rumbo. Cuando tuvimos gobiernos de izquierda, la educación llevaba otro rumbo. Entonces el rumbo de la educación, ¿verdad?, depende de la ideología dominante. Más o menos es lo que Whybray está diciendo. Y por eso él haciendo su estudio del lenguaje sapiencial en el Antiguo Testamento, descubre que es muy frecuente, muy común dar el título de sabios a quienes son consejeros y a quienes son asesores políticos, como también a los que son educadores pedagogos, ¿verdad?, y los autores de los llamados libros sapienciales. Entonces, a partir fundamentalmente de sus estudios sobre Jokmah, que sería sabiduría en hebreo, y Hakam, que sería sabio en hebreo, Whybray llega a la conclusión de que, a juzgar por el uso de estos términos en el Antiguo Testamento, la sabiduría es una dotación natural que algunas personas poseen en mayor grado que otros, una inteligencia innata de tipo general. Entonces, sabia era considerada cualquier persona que desplegase suficiente grado de destreza como para llevar perfectamente a cabo una tarea determinada. Difícilmente puede hablarse de un grupo profesional especializado. Esta inteligencia tiene más que ver con la sagacidad que con un legado de conocimientos tras el que debe esforzarse el hombre, plasmarse en multitud de empresas, desde la creación artística, la asesoría cortesana, pasando por el propio autocontrol. Entonces ven ustedes, el concepto de sabio y de sabiduría se va volviendo polifacético. Por un lado, sí, hay una clase dominante, pero por otro lado, ya haciendo estudio de los conceptos propios de la sabiduría, se puede llegar a determinar que los autores sagrados aplican el término sabio o sabiduría a quien demuestra también una cierta sagacidad, como también el que tiene conocimientos intelectuales, o también el artista, ¿verdad?, al zapatero, o también al timonel de un barco. A ellos se les aplica el término hakam, sabio, incluso a quien es capaz de autocontrol, a él también se le llama hakam. Esto ha inducido a muchos autores a adoptar puntos de vista de que los consejeros, los educadores y los escritores sapienciales eran sabios profesionales, educados en escuelas. Y esta función educadora se recibía tanto en la Torá sacerdotal como también en el Dabar profético. Y habían lugares específicos para la educación: la corte, el templo, las escuelas proféticas, el ámbito de los escribas. Entonces, viendo todo esto, nosotros podemos preguntarnos, entonces, ¿quién escribió el libro de los Proverbios? ¿Y quién escribió el resto de la literatura bíblica? Fin. Es interesante ver, ¿verdad?, en el libro de los Proverbios, que es el primer documento sapiencial que nosotros tenemos, el esquema ideológico que va presentando. La relación padre-hijo, tan frecuente en los proverbios, ustedes lo pueden ver en todos esos textos. Yo les invito a que vayan a sus Biblias, lean cada uno de esos textos y escriban en su cuaderno el esquema sapiencial que está proponiendo. Ahí está reflejando una sede sapiencial en la familia. Por lo tanto, quienes pusieron los libros sapienciales, quienes los compusieron, poseían sin duda más habilidad que los demás. Pero la tradición intelectual fijada en ellos pertenece al tesoro más común del pueblo. Es decir, hay experiencia familiar que se convierte en una sede sapiencial, pero luego está todo el complejo sapiencial de la sociedad hebrea. Eso significa que no podemos reducir la sabiduría a un legado esotérico cultivado por una clase profesional y puesto al servicio de estudiantes de élite.
porque no cuenta con la suficiente dimensión diacrónica este enfoque. Van prácticamente simultáneas la tradición intelectual y la sabiduría popular. Luego de la mirada que le hemos dado a Proverbios, vean ustedes la siguiente etapa, la obra de Ben Sirá, que parece contradecir la tesis de Proverbios. Pueden leer Eclesiástico 24, 30, 34, Eclesiástico 33, 16, 19, Eclesiástico 51, 23, y luego compararlo con el esquema de Proverbios. Y van a ver que hay dos ideologías dominantes que entran en contradicción. Vamos a quedarnos hasta aquí porque luego vendría el enfoque de Crenshaw, pero eso ya lo estudiaremos en la próxima clase. Entonces, les dejo de deber para la próxima clase. Primero, la lectura de la teología del Antiguo Testamento por parte de Von Rad, hacerme una síntesis. Segundo, la biografía de Whybray. Y tercero, la biografía de Crenshaw. ¿Quién es este señor Crenshaw? ¿Es un laico? ¿Es un religioso? ¿Es un clérigo? ¿Por qué se interesa? ¿Qué cosa ha escrito? Bueno, todo eso quiero que por favor lo investiguen para la próxima clase de la próxima semana. Por el momento nos quedamos aquí.